Hermanos de Misio Aguascalientes, les mandamos un saludo, mi familia y yo. Esperamos que todos estén bien, que estén contentos y que estén con buena salud. Pues hermanos, en este momento estamos en la pregunta 11 del Catecismo de Westminster. Es un momento de inflexión. He sido testigo de algunos intentos de llevar este estudio del Catecismo de Westminster de forma sistemática, y normalmente por alguna cosa u otra el ánimo, los esfuerzos empiezan a decaer más o menos de la pregunta 10. Pero ahora estamos en la pregunta 11 y eso a mí me da mucho ánimo, me da mucha motivación, y tratando de hacer rápidamente un recuento de lo que hemos visto, pues en las primeras preguntas hablamos un poco acerca de la naturaleza de Dios, de los nombres de Dios, de qué cosas podemos aprender de lo que Dios ha querido manifestar de sí mismo a través de las Escrituras. También en la siguiente sección de las preguntas del Catecismo vimos un poco acerca de creación y los decretos de Dios, y ahora comenzamos con un tema bastante interesante, que es la providencia. Y la pregunta 11 entonces, sin más preámbulos, dice así: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Repito, la pregunta número 11 del Catecismo dice: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Es decir, hemos hablado acerca de cómo Dios creó todo lo que vemos y todo, incluso lo que no vemos, cómo sus decretos se ejecutan en todo momento, en todas las generaciones. Y ahora nos centramos en un concepto que sí nos hemos referido a él aisladamente. Ahora vamos a retomarlo y a ahondar en él, que es la providencia de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hemos mencionado esto de la providencia de Dios? Si bien Dios crea todas las cosas que vemos, ¿a qué nos referimos con esto de que existe una providencia? Y para eso vamos a ir a algunos textos, solo algunos, para tratar de responder a esta pregunta. Y para empezar podemos ir al Salmo 104:24. Salmo 104:24 dice así: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Lo voy a repetir: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Sin duda esto es congruente con lo que habíamos estudiado, con lo que habíamos dicho acerca de la creación, que Dios crea con sabiduría todo lo que vemos, y que al estudiar la creación, pues lo que debemos de decir es que es posible ver el buen diseño de nuestro Dios en la creación. Por eso dice este texto: hiciste todas ellas con sabiduría. Pero ahora la siguiente parte de este texto es bien interesante. Dice: la tierra está llena de tus beneficios. Toda la tierra es algo que vamos a enfatizar en este estudio. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. Toda la tierra, toda la creación. Y voy a ir empezando a decir que incluso a pesar de esto lo escribe el salmista, y por supuesto esto está escrito después de la caída. Entonces, una de las cosas que hay que notar aquí es que estamos hablando de una tierra que ha sido también contaminada por el pecado, y a pesar de eso, el salmista dice: la tierra está llena
de tus beneficios. Vamos a ir ahora a Salmo 145. Salmo 145. Y voy a leer los versos 15 al 17. Salmo 145 del 15 al 17 dice así: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Aquí reafirmamos lo que habíamos dicho antes. Esta bendición de Dios cae a toda su creación, a toda la creación. El verso 15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, el 16, y colmas de bendición a todo ser viviente. Y es algo que, por supuesto, vemos día con día, como Dios da bendición a todos por igual. Y estamos hablando de la bendición desde que el sol sale, así como cae la lluvia, y hay viento, y hay oxígeno. Todas estas bendiciones Dios las da a todo ser viviente. El 17 termina diciendo en esta parte: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Entonces, vemos aquí otra vez cómo la creación de Dios es bendecida por Dios mismo. Dios no es un Dios que se aleja de su creación, más bien la bendice continuamente a toda su creación. A toda su creación, en toda su creación y en todos los hombres hay bendición. Bajo a justos e injustos, para todos hay bendición. Y ahora quisiera que fuéramos a Hebreos 1:3. Vamos a Hebreos 1:3. Y dice así Hebreos 1:3: el cual, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí la palabra a enfatizar, a recalcar, es sustenta. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuevamente vemos una actividad constante, algo que se mantiene, que está ahí constantemente, y que es el sustento y gobierno de nuestro Dios. No es solo un Dios creador, sino es un Dios que está al tanto de su creación y que la sustenta. E iremos puntualizando más en lo que avanzamos en este estudio. Pero voy a repetir entonces este pasaje de Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora quisiera que viéramos lo que dice la Escritura en Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Le voy a dar lectura, espero que ustedes lo tengan por ahí. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Otra vez lo voy a repetir. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos,
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí lo que es bueno recalcar es esto de vivificas todas estas cosas, es decir, es muy parecido a lo que acabamos de leer en Hebreos de sustentar, vivificar. Y ahora podemos ir a Mateo 10:30. Este es un pasaje también bastante conocido que está en concordancia con lo que estamos estudiando, con lo que estamos viendo. Y tal vez valga la pena leer el 29. Voy a leer el 29 y el 30 de Mateo 10. Dice así: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Estas son las palabras de Jesús, y pues muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios está en todos lados, y no hay nada que escape de su sabiduría y, por supuesto, de su gobierno, de su control, de su plan, de su decreto, como lo habíamos dicho antes. Y ahora podemos ir a Proverbios 16:9. Y Proverbios 16:9 es muy esclarecedor, o ha sido muy esclarecedor para mí. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Voy a leerlo nuevamente. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, aquí una de las cosas que vemos es cómo Dios interviene y Dios moldea los pasos del hombre. Eso es lo que dice aquí la Escritura. El hombre puede pensar que existe algo que quiera hacer o que desea hacer, que normalmente estará no en armonía con la voluntad de Dios, pero lo que dice la Escritura es que Jehová endereza sus pasos. Y también mencionar que aquí dice el corazón del hombre. El corazón del hombre. Podemos entender aquí no corazón como un órgano que bombea sangre, sino más bien como el centro de las intenciones y de lo que piensa o de lo que siente el hombre. A eso se refiere aquí con corazón. Y también ver aquí que la Escritura no dice el hombre que guarda tu palabra, o el hombre que está conforme a tu corazón. Es más general aquí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y ahora el 33, en este mismo capítulo de Proverbios, dice, Proverbios 16:33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
Es decir, en pocas palabras podríamos decir que pues no, lo que entendemos como suerte pues no existe. Todo está bajo el control, el gobierno, el plan de Dios. No hay nada que esté fuera de su control, de su autoridad, de su gobierno, de su poder, de su plan, de su entendimiento. Entonces, con estos textos que hemos leído, creo que se entiende que podemos responder de la siguiente manera conforme el catecismo, que dice la respuesta: las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y a todas las acciones de éstas. Es decir, cuando nos referimos a la providencia de Dios, nos referimos a estas obras de Dios con las cuales preserva y gobierna a sus criaturas de forma santa, sabia y poderosa. Y esto también tiene concordancia con lo que ya habíamos mencionado en las preguntas relativas a la creación, pensando en un Dios no solo creador, no solo a la forma ni panteísta ni deísta, en la que Dios crea y se desentiende de su creación y deja de atender, de estar pendiente de su creación. Más bien es un Dios, como lo vimos en estos textos y como se puede encontrar en muchos más textos, es un Dios pendiente de su creación, que gobierna y sustenta activamente a la creación, que está atendiendo constantemente a la vida de sus criaturas. Y bueno, de forma sintética, eso es lo que podemos decir acerca de la providencia de Dios. Aquí es cuando serían importantes las preguntas, y pues como no ha habido muchas preguntas, voy a incluir una pregunta de mi esposa. Al estar estudiando esto, ella preguntaba, bueno, ¿y cómo se entiende entonces las cosas pues catastróficas que suceden, como en Chernobyl? Hace poco vimos este documental, o esta serie en, eh, en HBO. Y bueno, sucede que fue terrible, ¿no? Lo relatado ahí es terrible, como gente fue afectada de forma muy, pues muy fea en esto. Y además, cómo fue una consecución de errores y de negligencias. ¿Cuál es cómo explica todas estas cosas una visión reformada? Bueno, pues primero lo que tenemos que decir es que efectivamente Dios permite cosas como esta. ¿Por qué? Pues como lo dice el catecismo, para su gloria, ¿no? Por su voluntad y para su propia gloria. No sabremos si hay más detalles. Tal vez en algún momento podamos preguntarlas directamente, pero lo que podemos decir es que todas y cada una de las cosas que suceden, incluso las cosas que nos parecen malas y horribles, están bajo el control, bajo el gobierno, bajo el conocimiento del Dios de las Escrituras. Y entonces uno podría pensar que esto se escucha feo, se escucha malo, pero nuevamente tenemos que recurrir a decir que Dios es el creador de todas las cosas y tiene
autoridad, soberanía para todas ellas. Y no podemos, como se puede leer en Job, reclamar o tratar de argumentar algo a aquel de quien pertenecen todas las cosas. Y esto me lleva a pensar y a enfatizar entonces algo que se conoce como gracia común, que creo que da mucha claridad a esto. Es decir, esto de gracia común es el concepto de que Dios, como lo leímos en varios pasajes, da su bendición a la creación en general, sin importar si son redimidos o no. En otras palabras, tendríamos que decir, pues, que bajo un esquema de creación, caída, redención, de una caída completa por el pecado, de una separación completa de Dios con nosotros, en una situación en donde el hombre no puede dirigir su vida, dirigir sus acciones de forma buena, de forma adecuada, ni con la creación, ni con su hermano, ni consigo mismo, ni mucho menos con Dios. Viendo ese panorama, viendo otra vez un panorama en una creación con una humanidad completamente corrupta por el pecado, completamente alejada de Dios, completamente alejada de su creador y sin dirección, sin brújula, lo único que podemos pensar es que esta humanidad completamente corrupta, completamente malvada, sin dirección, sin poder hacer lo correcto, no esperaríamos un Chernobyl, esperaríamos muchos más, esperaríamos no que hubiera una catástrofe o un puñado de catástrofes o un puñado de cosas malvadas, sino todo, absolutamente todo lleno de cosas malvadas, de catástrofes, de cosas terribles que nos depararían si estuviéramos solo en manos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué no sucede eso? Pues es por la gracia de Dios, por lo que algunos llaman gracia común, es decir, Dios manifiesta su bendición a toda la creación a pesar de lo pecaminoso, a pesar de la naturaleza corrupta y a pesar de no tener dirección, a pesar de toda la gente y de toda la cultura y de toda la apostasía que existe. Dios tiene cuidado de su creación y da bendición a su creación. A pesar otra vez de que como humanidad somos, en general, somos apóstatas, somos una humanidad que niega a su creador, somos una humanidad que está en contra del Dios de las Escrituras, del Dios que ha creado todas las cosas. A pesar de eso, Dios manda la bendición para toda su creación, para toda su creación. Entonces, pues debemos de agradecer que solo pasa un Chernobyl y no muchos más. Si fuera por nosotros, ocurrirían eso y cosas aún peores. Si no fuera por Dios preservando, gobernando, cuidando, bendiciendo su creación, estaríamos en un caos terrible. No podríamos ni imaginarnos qué tan mal estaríamos. Y esto de la gracia común también tiene que ver con
con que Dios da su bendición, no solo preservando a su creación y que eh, esta creación no se vaya al abismo, sino que Dios muestra su bendición y a través de cosas valiosas que incluso están en donde están inmersas o en la que participan personas que no son redimidas, que no son cristianas. Aún así, Dios da de su bendición. Y esto también nos separa no solo del panteísmo, del deísmo, sino también del arminianismo y del pelagianismo. Es decir, nosotros no vemos una separación en donde todo lo bueno esté dentro de la iglesia y fuera esté lo mundano y esté lo satánico, ¿no? Vemos más bien que toda la creación ha sido creada por el mismo Dios. No hay una creación del otro bando. Dios ha creado todas las cosas. Y entonces también tenemos que reconocer que existen cosas que han surgido de cultura que no es una cultura cristiana, de personas que no son cristianas, y que también por medio de ellas Dios bendice a su creación. Y también lo importante de decir esto es que no habría otra explicación a esto, no habría otra explicación de que Dios tenga una actitud hacia su creación tan buena, tan bondadosa, tan amorosa, de no ser por Cristo. Es la única explicación para la cual Dios, el santo, infinito y poderoso Dios, tendría este trato para una creación corrupta, apóstata. Si no fuera por el efecto radical del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios no tendría este trato para toda su creación. Entonces aquí también lo que debemos de ver es el significado cósmico, el significado todo abarcante del sacrificio de Cristo en la cruz. No solo para con el hombre, sino para toda la creación. Y aquí quisiera leer rápidamente Salmos 75, 6 y 7, que dice así: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Y está hablando en general de la humanidad en general. Dios es el juez. Y también Isaías 45, del 5 al 7, dice: yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y hermanos, he buscado también ir compartiéndoles no solo del catecismo menor, sino de algunos otros documentos. Y en para este estudio me gustaría compartir unos extractos de un libro que se llama Raíces de la cultura occidental, de Hermann Dooyeweerd. Hermann Dooyeweerd es uno de los teólogos
eh, de la llamada corriente reformacional. Y en este libro de Raíces de la Cultura Occidental habla un poco sobre esto que les mencionaba acerca de la gracia común. Y pues voy a leerlo un poquito. Ojalá, yo espero que me digan, ¿dónde puedo conseguir eso? ¿O dónde podemos estudiar más acerca de esto? Y pues por supuesto puedo compartir lo que tengo. Y bueno, dice así, la divina palabra a través de la cual todas las cosas fueron creadas, como leemos en el prólogo del Evangelio de Juan, se hizo carne en Jesucristo, entró en la raíz y las expresiones temporales, en el corazón y la vida, en el alma y el cuerpo de la naturaleza humana, y por esta misma razón trajo una redención radical, el renacimiento del hombre y, en él, del entero mundo temporal creado que encuentra en el hombre su centro. En su palabra creadora, a través de la cual todas las cosas fueron hechas y que se hizo carne como su redentor, Dios también sostiene al mundo caído a través de su gracia común, esto es, la gracia dada a la comunidad de la humanidad como tal, sin distinción entre personas regeneradas y apóstatas. Pues también el hombre redimido en su naturaleza pecaminosa continúa teniendo su parte en la humanidad caída. La gracia común refrena los efectos del pecado y restringe la demonización universal del hombre caído, de modo que trazas de la luz del poder, la bondad, la verdad, la justicia y la belleza de Dios todavía brillan incluso en culturas dirigidas hacia la apostasía. La gracia común de Dios se revela no solo en el mantenimiento de las ordenanzas de su creación, sino también en los dones individuales y talentos dados por Dios a personas específicas. Grandes estadistas, pensadores, artistas, inventores, etc., pueden ser de una bendición relativa para la humanidad en la vida temporal, incluso si la dirección de sus vidas está gobernada por el espíritu de la apostasía. En todo esto es imperativo entender que la gracia común no debilita o elimina la antítesis, la oposición entre el motivo básico de la religión cristiana y los motivos básicos apóstatas. La gracia común, de hecho, solo puede ser entendida sobre la base de la antítesis. Empezó con la promesa hecha en el paraíso de que Dios pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, de la cual Cristo habría de nacer. La raíz religiosa de la gracia común es Cristo Jesús mismo, quien es su Rey, aparte del cual Dios no miraría su creación con gracia. Que Dios deja que el sol salga sobre justos y pecadores, que conceda dones y talentos a creyentes e incrédulos por igual, todo esto no es gracia para el individuo apóstata, sino para la humanidad en Cristo. Es gracia común enraizada en el Redentor del mundo. Bueno, y ahí terminan las comillas, hermanos, de el libro de Dooyeweerd. Y entonces esto es tratar de explicar cómo la gracia común es esta herramienta que en su voluntad Dios permite que haya bendición en una humanidad caída y que haya dones y bendiciones incluso a gente que no cree en Él. Y nuevamente la razón por la que esas cosas ocurren es porque Dios tiene misericordia de esta humanidad que no la ve como una humanidad completamente caída, completamente apóstata, sino la ve a través de Cristo. Y debemos de estar entonces agradecidos de que este sacrificio de Jesús abarque a toda la creación, porque a través de eso tenemos esta gracia común y podemos gozar y puede gozar la humanidad en general de esta bendición. Y en esto también nos separamos, como decía, del arminianismo, entendiendo a todas las cosas en una misma línea, no una separación dual,
no una separación iglesia-mundo, sino todo en una misma línea. Y bueno, esto es lo que quisiera platicar en este breve estudio. Voy a concluir entonces releyendo la pregunta número 11 con su respuesta. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. Y bueno, hermanos, pues con esto yo me despido momentáneamente, esperando que ustedes, todas las familias que componen esta iglesia Missio Aguascalientes, gocen de buena salud, pero también estemos gozosos de las bendiciones que da Dios. El simple oxígeno, hermanos, que respiramos es una bendición, es un milagro, es algo de lo que hay que agradecer y estemos contentos, estemos tratando de dar gracias a Dios en todo lo que tenemos y aún también en lo que no tenemos, y estar firmes. Creo que eso es también importante, estar firmes y estar en comunicación. Yo por lo pronto me despido y deseándoles que estén de lo mejor. Entonces Dios les bendiga y seguimos en contacto.